Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener la clase de repaso, como ya habíamos estado hablando anteriormente. Vamos a justamente a repasar los temas más importantes. No van a ser todos porque no nos dan los tiempos, pero todo lo que estuvimos viendo están en los apuntes, están en los videos, tienen la información como para recurrir a ellos. Si tienen alguna duda, obviamente que igual me pueden preguntar. Pero bueno, en los apuntes y en los videos está todo. Yo les hice una red conceptual porque me parece que una de las formas, o al menos que a mí más me funcionan para aprender, es organizando y conectando todos los contenidos. Me pongo en el lugar de ustedes y pienso que por ahí tienen un concepto por acá, un concepto por allá y como todo mezclado y confuso. Entonces me parecía interesante esto, unirlos todos y conectarlos en una red conceptual, que yo obviamente después les voy a sacar una foto y se las voy a mandar. Al no tener pizarrón, bueno, se las hice así. Los invito a que, si ustedes quieren, puedan hacerse sus propias redes, sumando información a esto que está acá, partiendo de esto, como quieran. La verdad que es una técnica que a mí me funciona, así que yo la recomiendo. Para mí siempre es importante organizar la información. Así que bueno, como estamos en plan de organización y de poner las cosas en lugar, empezamos por el principio, que es ¿qué es una computadora? ¿Se acuerdan que en la primera clase habíamos estado viendo un poco, definimos entre todos empezaron a decir palabras y demás, y se llegó a una conclusión más o menos que dice que que una computadora es un dispositivo informático capaz de recibir, procesar y almacenar información, que ejecuta tareas que nosotros como usuarios le indicamos, como ser, por ejemplo, escribir un documento de Word, mandar un mail, escuchar música. Todo eso es capaz de realizar una computadora. También estuvimos viendo que hay distintos tipos de computadora, como dice acá, tipos de PC, que la única no es la de escritorio, la que tenemos en el centro y la que por ahí pueden llegar a tener ustedes en sus casas, sino que hay otros tipos de computadora, como ser el celular, por ejemplo, es una computadora, las tablets, las notebooks, las netbooks. Habíamos visto que también hay computadoras que se usan como como las que se utilizan en los relojes, que marcan, por ejemplo, la presión, la cantidad de pasos y demás. Son todos tipos de PC que vamos a ir encontrando. Obviamente que tienen distintos alcances, no es lo mismo que lo que podemos hacer en una computadora de escritorio, que por ejemplo las funciones que puede procesar y almacenar una computadora que está en un celular en un dispositivo como un reloj. No porque sea chiquito es menos importante, sino que cumplen distintas funciones. Bueno, habíamos estado viendo también que a las computadoras la componen dos partes, lo que es el software y el hardware, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos acá en la parte del hardware. El hardware, como estuvimos viendo también, es todo lo que es tangible, ¿no? Todo lo que podemos tocar, la parte dura, como bien lo indica la palabra, hard, de duro, de los que componen a la computadora. Lo podemos definir, digamos, a grandes rasgos como el hardware interno y el hardware externo. El hardware interno lo componen a grandes rasgos todos estos elementos que tenemos acá. El principal es el CPU, que es la unidad central de proceso, que es lo que, digamos, ahí está todo metido, todos los componentes, el resto de los componentes es lo que está acá, en el CPU, en las computadoras de escritorio, ¿no? Obviamente las que son computadoras, como por ejemplo las notebooks, está todo en el mismo lugar, porque está conectado los dispositivos de salida, de entrada, está todo en un mismo lugar. Pero en las tradicionales está en el CPU. Bueno, a grandes rasgos, voy a doblar esto acá porque si no, ahí no puedo. A grandes rasgos podríamos decir que lo componen primeramente a este CPU una placa madre, ¿no? Que es lo que está acá. La placa madre es la placa principal que conecta a todos los otros elementos, estos que están acá, los que estuvimos viendo en los apuntes y otros que no nos concentramos en eso, pero que también hay otros componentes, no es solamente lo que yo les di. Pero bueno, estos son como los más importantes.
Bueno, la principal es la placa madre, que como yo les digo, es lo que conecta todo. Después tenemos la memoria RAM, que por ahí hay un poco de confusión entre la memoria ROM, la RAM, el disco duro. Para hacerlo así bien clarito, la memoria RAM es la que se encarga de, o sea, es la que se ejecuta, perdón, cuando nosotros estamos realizando distintas actividades, como escribir un mail, utilizar internet, hacer algún programa, utilizar algún programa como por ejemplo Photoshop, Illustrator. O sea, es lo que no es permanente. La computadora se apaga y se pierde todo lo que no se guardó. Es como la memoria del momento, la que necesita la computadora para poder ejecutar esas funciones que nosotros le estamos dando. Esa es la memoria RAM. El disco duro, que es lo que está acá, es al contrario. Es el disco duro, es la memoria permanente del equipo, de la computadora. Todo se guarda ahí, ya sea los archivos de programas, los otros tipos de archivos que nosotros tengamos, de documentos, de imágenes y demás. Todo eso se guarda ahí, en el disco duro. Como habíamos visto después en clases más adelante, pero yo que ya se los conecto con esto, cuando nosotros entramos al escritorio y vemos en Windows que el disco duro está dividido en C y en D. Es esto que yo les decía, en el disco C se guarda todo lo que son los archivos de programa, y en el disco D archivos como por ejemplo fotos, documentos de Word, Excel y demás. En el C los archivos de programa y los programas en sí. Esa sería como una división. Y después tenemos otro elemento importante del hardware interno, es el microprocesador, que es lo que se encarga de organizar un poco y de organizar y ordenar todo el funcionamiento. Vimos que hay distintos tipos de microprocesadores, con 2 núcleos, 3, 4 núcleos, que obviamente cuanto más núcleos tengan, más veloces van a ser y más cosas se van a poder hacer en el momento. Es como que va a soportar más acciones, ¿no? Y también depende de la marca. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Bueno, después, por lo que serían los elementos del hardware externo, nosotros habíamos estado hablando ¿se acuerdan de los dispositivos periféricos? Que justamente es eso, es el hardware externo, porque está externo, fuera de lo que sería el CPU. Tenemos entonces dispositivos periféricos de entrada, que son los que, digamos, justamente introducen la información en la computadora, como ser, por ejemplo, el mouse, el teclado, un micrófono puede ser también de entrada, un escáner también tranquilamente podría ser de entrada, y aquellos dispositivos, esperen que no veo bien, ahí está, dispositivos periféricos de salida, como ser el monitor, que es lo que se muestra todo, la pantalla, la imagen, video y demás. Pueden ser los parlantes también, donde ahí sale el sonido, el proyector también habíamos visto. Bueno, distintos dispositivos de entrada y de salida. Pero tengan en cuenta en esto, que son dispositivos del hardware, son dispositivos del hardware externos. Porque sí, es hardware, conforman la computadora, son periféricos porque están afuera de lo que sería el CPU, que como yo les dije es lo que concentra todo lo interno, pero no dejan de ser partes de la computadora. Así que acá tenemos hardware interno, estos que estuvimos viendo, más todos los otros que están en el apunte, y el hardware externo, que son estos, los que tienen acá, más también todos los otros que estuvimos viendo. Por otro lado, habíamos estado viendo también lo que son, vamos a concentrarnos, sí, está bien, vamos a la parte del software. Vamos a ver primero, la parte esta, que está acá, y después vamos a pasar a la de abajo, que es todo lo último que estuvimos viendo. Bueno, como les decía, la parte del hardware, ya me voy a conseguir un pizarrón, sería mucho más fácil, pero bueno, todavía no lo conseguí, lo tengo que armar. Software acá. Como les decía, la computadora está compuesta por el hardware y por el software. El software, que es la parte no tangible de la computadora, que es todo aquello que justamente no podemos tocar, pero sí podemos ver. Por ejemplo, el archivo, el programa de Word, Excel y demás, son todos conforman el software. Habíamos estado viendo que hay distintos tipos de software. Software de base,
libre o privado, de programación y de aplicación. Yo acá tenía el cuadrito que también después se los voy a mandar, que es este que está acá, donde están explicados simplemente todos los software. Básicamente, para mencionarlo así rápido, tenemos el primero, que es el de base, que es aquel que le permite al usuario tener el control sobre el hardware y dar soporte a los programas informáticos. El libre o el propietario son programas que pueden modificarse o no según la condición, ¿no? Si son libres se pueden modificar, y si son propietarios o privados, no. Ahí están los ejemplos. Después está el de programación, que son software que se encargan de crear otro software. Nosotros no lo vamos a ver porque no trabajamos con lo que es programación, pero bueno, para que entiendan que existen ese otro tipo de software. Y después son los software de aplicación, que son software que están metidos adentro de otros, como por ejemplo esto que yo les decía, el Word, Excel o Google. No afectan el funcionamiento del computador y son instalados para realizar distintas funciones. Esto después también les voy a mandar la foto, no se preocupen. Yo después les voy a mandar la foto de lo que es todo esto. Pero bueno, para que quede claro, entonces, el software es todo lo que... O sea, los software son programas. Ustedes buscan en internet definición, además de que es lo no tangible y demás, básicamente son programas. De base, libres o privados, de programación o de aplicación, pero son todos programas. Más o menos complejos, ¿no? Eso dependerá de cada caso, pero son los tipos de programas con los que podemos encontrar en la computadora. Otro de los temas que habíamos estado viendo anteriormente son las unidades de medida, que se acuerdan que iban de kilobyte hasta pentabyte. Obviamente el más chiquito es kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte y pentabyte. Las unidades de medida, como nosotros usamos habitualmente los kilogramos, los centímetros, los kilómetros y demás, todo lo que es informática, los archivos pesan, tienen un peso. No es obviamente el mismo peso, como les digo, con el que nos encontramos nosotros en la realidad, que no pesan en kilos, sino que pesan en estas unidades de medida. Desde la más chiquita, kilobyte, hasta la más grande, pentabyte. Para que se den una idea, bueno, igual yo les mandé el video, tienen esa información. Todo lo que está, si no borraron los archivos del grupo, está todo en el grupo. De última, si no, igual me lo pueden volver a pedir, que yo se los mando, no hay problema con eso. Para que se den una idea, una computadora promedio tiene de memoria RAM entre 4 y 8 gigabytes, ¿no? Que es gigabyte, que es lo que está acá. Para que se den una idea. Ya después terabyte, pentabyte son como muchas más unidades. Y un archivo, por ejemplo, para mandar por mail, tiene que tener menos, depende del proveedor de mail que ustedes manejen, pero promedio son 10 megabytes. Eso es para que tengan una referencia de los archivos, de cuánto pesan y demás. Igual ya habíamos estado viendo en la otra parte, en los videitos de los programas, cómo ver cuánto pesan los archivos. Pero bueno, es importante esto, que entiendan cuáles son las unidades de medida que trabajamos en informática, para si ven que un archivo pesa, no sé, 500 kilobytes, sepan que es más chiquito que uno que pesa, por ejemplo, 2 megabytes. Esto traten de acordárselo. Bueno, conectado a esto, a las unidades de medida de lo que es informática, vimos lo que es almacenamiento externo, que también lo podemos relacionar con los dispositivos periféricos de la computadora, porque si bien no conforman en sí, no es que son imprescindibles para que funcione la computadora, como por ejemplo un monitor es imprescindible, pero forman parte del mundo de la informática, y es importante que los conozcan. Habíamos estado viendo lo que son los CDs, CDs o DVD, CD y DVD, perdón, porque el DVD tiene más capacidad de almacenamiento. Después los pendrive, los pendrive, y después lo que son los discos externos, que son como estos discos duros que habíamos estado viendo, que son por parte del hardware interno, pero están afuera. Entonces esto nosotros lo podemos llevar
trasladar de un lado al otro, obviamente que siempre con cuidado, porque al ser externos, si se llegan a lastimar o algo, es probable que se pierda información, que se dañe y que no se pueda recuperar. Pero bueno, es lo mismo que tenemos en la computadora, que es este disco duro, pero afuera. Y obviamente tienen muchísima más capacidad de almacenamiento que un CD o un DVD. Pero bueno, son distintos dispositivos de almacenamiento. En su momento estaban los disquetes, no sé si se acuerdan, ahora eso ya quedó proscripto, no se utiliza más, pero bueno, ese era otro tipo de almacenamiento, de dispositivo de almacenamiento. Bueno, esto sería como la primera parte, que llegamos hasta acá, como ya les digo, hasta esto. La parte como más básica, ¿no? De lo que es el funcionamiento de la computadora, de las partes que lo componen, de los distintos, estamos acá, software que existen y demás. Ahora en el segundo video que yo les voy a mandar, vamos a ver esta última parte, que es el sistema operativo en sí, acá, los virus y demás. Así que bueno, ahí vayan al segundo video.